Elon Musk siempre ha permitido que las personas conozcan de sus intereses. Entre ellos está el deseo enorme de crear una civilización en Marte. Sus deseos de un planeta deshabitado requieren de millones de horas de trabajo para establecer infraestructuras y servicios. La capacidad de carga de cada cohete Starship de SpaceX es de 100 toneladas y 100 personas, una medida ambiciosa con respecto a lo que ofrece la competencia, pero relativamente pequeña si consideramos que allí a donde se va no hay absolutamente nada y todo requiere un montaje desde cero. Así como también siempre ha sido muy abierto a dar su opinión sobre varios temas, entre ellos la existencia o no de los extraterrestres. El CEO de Tesla y de SpaceX reflexionó acerca de otras civilizaciones en las galaxias y de la existencia de los alienígenas, sobre lo que confesó que hasta hoy no ha visto ninguno. Si deseas saber lo que la NASA ha estado ocultando por décadas, corre, busca algún snack y ponte cómodo. Eso sí, recuerda suscribirte al canal, aún estás a tiempo de hacerlo. Solo cliquea el botón rojo activando la campanita. ¿Alguna vez has escuchado hablar del tan famoso lugar llamado el Área 51? Esta es la misteriosa base militar secreta ubicada a 133 kilómetros de la ciudad de Las Vegas en el desierto de Nevada. No es la única zona de Estados Unidos conocida por las historias relacionadas con naves extraterrestres y seres alienígenas. Un singular rancho del estado de Utah también acaparó la atención de los científicos por los enigmáticos acontecimientos que se desarrollan en sus inmediaciones durante décadas y hasta la actualidad no tienen una explicación racional. A lo largo de los años, el rancho Skywalker fue el centro de interés de investigadores y periodistas que trataron de encontrar una interpretación lógica para los insólitos sucesos que ocurrieron en la hacienda. Y aunque todos los especialistas lo intentaron, no pudieron evitar la palabra sobrenatural, aunque no sabemos si sea la palabra exacta para los sucesos que ocurren en el rancho. Este fue el término que quedó más acorde para definir las situaciones paranormales que experimentaron. Entre los episodios más inusuales que tuvieron lugar en estas tierras se encuentran presuntas abducciones extraterrestres, inexplicables círculos en los cultivos, la presencia de animales extraños y hasta mutilaciones de ganado bovino. Según la tradición del pueblo indígena Ute, una tribu nativa que le da nombre al estado de Utah, una criatura sobrenatural habita el lugar donde está emplazado el rancho. Los Ute bautizaron a este animal como Skinwalker, y de acuerdo con las leyendas, se trata de un ser de otra dimensión que puede cambiar de aspecto y que es capaz de adquirir una forma combinada entre humano y animal. En 1994, Terry y Gwen Sherman compraron el rancho Skinwalker y fueron sorprendidos por una criatura parecida a un lobo al día siguiente de su mudanza. El matrimonio había terminado de instalar a sus primeros animales en el corral cuando vieron al extraño ser que acechaba en las cercanías del establo. La particularidad de este animal radicaba en que era 3 veces más grande que un lobo normal y estaba erguido sobre 2 patas traseras. Terry vio a la criatura atacar a un ternero y arrastrarlo fuera del corral. Inmediatamente sacó un rifle y disparó a matar repetidas veces, pero el animal siguió con su presa en la boca sin inmutarse y se alejó en la oscuridad. Al parecer, ningún proyectil lo alcanzó, porque el hombre no encontró rastros de sangre sobre el suelo. A partir de ese momento comenzaron a producirse otros siniestros acontecimientos como exóticos rugidos procedentes del bosque y luces que se movían por el piso y luego volaban por el cielo nocturno. La situación para la pareja se convirtió en una pesadilla. Estos relataron que una mañana encontraron quemados a sus 2 perros guardianes y aparecieron varias vacas desmembradas de forma quirúrgica, con el macabro detalle de que sus vísceras estaban dispersas sobre el suelo a modo de rompecabezas. Uno de los últimos propietarios del rancho Skinwalker fue Terry Sherman, quien quedó tan traumatizado por los acontecimientos ocurridos en su vivienda que 18 meses después de trasladar a su familia a la finca, vendió el terreno de 207 hectáreas. Él y su esposa Gwen compartieron sus experiencias escalofriantes con un periodista local en junio de 1996. Habían visto misteriosos círculos en los cultivos, ovnis y la mutilación sistemática y repetida de su ganado, de una manera extrañamente quirúrgica y sin sangre. A los 3 meses de la publicación de la historia, el magnate inmobiliario de Las Vegas y entusiasta de los ovnis Robert Bigelow compró la propiedad por $200,000. Bigelow, de 75 años, quien mantuvo desde temprana edad un inquieto interés por los eventos anómalos, utilizó su fortuna para investigar los fenómenos paranormales en la propiedad.
Su interés por descubrir la verdad sobre los acontecimientos ocurridos en la finca lo llevó a fundar el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico, NIDS, su propia versión de los expedientes secretos X. El magnate creó un sistema de vigilancia las 24 horas del día para poder captar cualquier actividad extraordinaria que sucediera en el rancho. Sin embargo, no pudo reunir ninguna prueba física significativa que respaldara la oscura historia del sitio, ya que todos los equipos sufrían daño cada vez que ocurría un evento anómalo. Solo pudo utilizar las interferencias repentinas, los cortes de señal y las averías de los dispositivos para apoyar su teoría de que los fenómenos paranormales de Skinwalker eran reales. Los repetidos avistamientos de criaturas humanas han llevado a algunos a usar el nombre de Skinwalker para nombrar al rancho. El Skinwalker es un personaje del folclore tribal navajo que cambia de forma. Entre los navajos, los Skinwalkers son como hombres lobo, criaturas malvadas que pueden transformarse en lo que quieran. Pero el rancho familiar de Sherman estaba a 650 kilómetros al norte de la nación navajo. Estaba al lado del territorio de los Ute. Cuando los Ute y los Navajo se cruzaron, tuvieron muchos problemas, explica la historiadora Sandra Jones, autora de Vague and Becoming Ute. No fue amistoso, dice Jones. Los navajos eran personas agresivas, tomaron esclavos Ute. Además, hubo un conflicto directo cuando los navajos intentaron ascender a territorio Ute. ¿Sabías sobre la historia de los Ute y los navajos? ¿Estabas al tanto de la existencia de este rancho lleno de extraños acontecimientos? Comparte tu respuesta en el buzón de comentarios. Agua maldita, luces malditas. Si bien los Skinwalkers no aparecen en la religión de los Ute, todavía hay aspectos del rancho que tienen sentido dentro del contexto de la tradición Ute. Otros avistamientos extraños han ocurrido muy cerca, en Bullet Hollow, un pantano artificial de 170 hectáreas en tierra de los Ute que linda con el rancho y que fue llenado de agua dulce en 1970 por el mandato del gobierno federal. En 1998, un oficial de policía vio una gran luz sumergirse en el embalse y luego reaparecer, volando hacia el cielo nocturno. Una noche de 2002, 4 hombres jóvenes situados al borde del embalse vieron una bola azul blanca entrar en el lago artificial. Según Hunt, la bola resplandeciente se zambulló en el agua a solo unos metros de la orilla. Luego apareció segundos después con una nueva forma, una brillante luz en forma de cinturón. Después de realizar una breve danza aérea retorciéndose, el cinturón de luz se deslizó muy rápidamente, rozando el suelo antes de desaparecer debajo de la cima de Skinwalker Ridge. La aparición de fenómenos sobrenaturales en los alrededores de Bullet Hollow tiene sentido en el contexto de la creencia de los Ute. Según Jones, entre los Utes, los manantiales y ciertas vías fluviales eran depósitos de poder negativo. Había espíritus malignos que surgían del agua y te arrastraban. El astrofísico Travis Taylor de la Universidad de Alabama, el director de seguridad Brian Arnold y el piloto Cameron Fugel recorrieron los cielos sobre el rancho y ubicaron el helicóptero específicamente sobre el triángulo y arrojaron dispositivos de rastreo GPS desde los 1524 metros sobre el triángulo. Los programas de computadora fallaron y las botellas se movieron en la dirección contraria al viento, un evento que sin duda alguna logró desafiar cualquier explicación. Luego de este acontecimiento, Taylor comentó que había algún tipo de portal a unos 1.5 kilómetros por encima del rancho y sin duda algo está causando anomalías y esferas de luz que sobrevuelan los aires, aparecen y desaparecen de la nada. Y este fenómeno viene sucediendo desde hace cientos de años. La NASA habla de portales ocultos en el campo magnético de la Tierra y explican que los portales son aberturas extraordinarias en el espacio o en el tiempo que conecta a los viajeros con espacios distantes. Sabemos que suena como el fragmento de un libro de fantasía, pero un investigador de la Universidad de Iowa, financiado por la NASA, confirma que estos portales son muy reales y están dispersos por todo el paisaje de la Tierra. Según Jack Souther, físico de plasma de la Universidad de Iowa, los portales son lugares donde el campo magnético de la Tierra se conecta con el campo magnético del Sol, creando un camino continuado, sin interrupción, que conduce desde nuestro planeta a la atmósfera del Sol. Incluso los datos científicos recopilados por la NASA permiten llegar a la conclusión de que estos portales se abren y cierran decenas de veces al día. Básicamente, estos portales se forman a través del proceso de reconexión magnética.
Líneas de mezcla de fuerzas magnéticas del Sol y la Tierra se entrecruzan y se unen para crear las aberturas. Podrían ser estas las entradas de naves espaciales alienígenas a nuestro planeta, y el rancho quizás sea uno de esos puntos X que describe Scudder. Si te ha gustado el video, regálanos tu like, y si aún no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Presiona el botón rojo y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.